Bienvenidos a Preparar el Mate con J y M y los Millennials. Vamos a conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Preparar el Mate con J y M y los Millennials. Bien, yo voy a empezar pasándole el mate a mi amigo Matías. Ahí va. Gracias, Jazmín. Y gracias a todos los que están ahí del otro lado. Estamos con un tema súper picante que es la guerra espiritual en estos tiempos, en el 2020. Como todos sabemos, acá en Argentina se está debatiendo la posibilidad de la vida, ¿no? El aborto legal en este momento se está, debatiendo en la Cámara de Diputados. En la semana tuvimos aproximadamente 131 votos a favor de la legalidad del aborto aquí en Argentina. Y JG y Marce decían sobre esto de que ¿cuánto tiempo el enemigo se va y nos deja sin guerra? O vuelve a nuestras vidas. Y creo que Argentina está en este tiempo de que el enemigo está volviendo contra todos nosotros y contra el futuro de la Argentina. Y creo que es tiempo de que la iglesia, ¿no?, se ponga en pie y que no tan solamente guerree hoy por la familia, sino también por nuestro futuro, por nuestros hijos y por lo que va a venir y por la bendición, ¿no?, que se abren los cielos y la maldición que llega también en esto del aborto, de las muertes y de todo este tema tan largo que tenemos por debatir sobre la guerra espiritual y que hoy como argentinos estamos viviendo en carne propia. Así que le paso el mate para poder seguir debatiendo sobre el tema a J&G. Bueno, evidentemente la pregunta no es menor y la respuesta es muy contundente. Satanás nunca va a dejar de batallar. Lo que va a hacer es cambiar las estrategias, pero su función contra lo que Dios más ama, que es la creación y el ser humano, es venir a robar, matar y destruir. Y él no tiene piedad, porque la piedad es un atributo de Dios, no de Satanás. Entonces, no creas o no le pidas que haya piedad en tu vida cuando el enemigo ataca. Cuando el enemigo ataca, lo que vos tenés que hacer es someterte a Dios y comenzar a batallar. El diablo va a huir si vos estás en el lugar correcto, pero después va a volver, porque esa es su función. En realidad lo hizo también con Jesús. En Lucas 4, la palabra de Dios dice que después de las tentaciones y la victoria de Jesús en esas tentaciones, el diablo lo dejó por un tiempo. Así que la realidad es que nosotros como creyentes tenemos que batallar y no bajar la guardia en ningún instante, que nuestras fronteras de resistencia espiritual siempre tienen que estar alertas, porque esto es lo que la palabra nos enseña. Así que te paso el mate. Te iba a interrumpir justamente. No, antes para de hacer otra pregunta. Claro, pero antes de que lo hagas, y bueno, yo quiero pasarte el mate. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera algo así como lo que mencionó Matías, de que se apruebe la ley del aborto en nuestro país puede afectar el futuro de nuestra nación? ¿Será que ese tipo de decisiones abren puertas espirituales o nos estamos poniendo un poco místicos y estamos forzando una explicación de la realidad en la que vivimos, de un país maravilloso pero que parece que nunca levanta la cabeza
y queremos dar explicaciones espirituales y estamos espiritualizando todo. A ver, ¿qué opinan los millennials? Le paso mi mate a quien lo quiera tomar. Agarro por acá. Bueno, creo que si analizamos un poco lo que ha pasado con nuestra nación desde hace años para atrás, creo que las decisiones que tomaron muchos de nuestros dirigentes han marcado y han determinado el futuro, el presente de la nación de hoy. Y creo que son todos, no tenemos que ignorar lo espiritual detrás de todo esto, ¿no? Y por ejemplo, me hace acordar de la apertura que el país tuvo a muchos generales nazis, al oro nazi, y no podemos ignorar que hoy mucho de lo que estamos atravesando como nación y lo que hemos tenido que atravesar, en una nación que, como vos decías, no sé, plantás cualquier cosa en la tierra y crece. Es una tierra... ¿A qué te referís con el oro nazi, Lucas? Porque por ahí nuestros oyentes no saben a qué te referís. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, luego de los acontecimientos, se le dio ese asilo a muchos de los personajes que participaron en esta atrocidad, se les dio asilo y a cambio de oro. Y es ese oro nazi que se robó de familias judías, de muchas de naciones, que lo hurtaron los nazis, ¿verdad? Y a cambio de asilos lo tomó el país. Y se hicieron las rutas argentinas, para los que no lo saben, y parte del dinero, por supuesto, fue para los gobiernos de entonces, pero otra parte se usó para las rutas argentinas. Miren qué tremendo, ¿no? O sea que hay una conexión espiritual en esa maldición establecida por el mismo Dios, que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que acá es como que se abren dos caminos. Uno es el ataque espiritual del enemigo, de Satanás, y otra es las sentencias que Dios estableció sobre aquellos que han menospreciado o han atacado o han lastimado a el pueblo de Israel y a su herencia. Así que bueno, esto simplemente para acotar un poquito más lo que vos decías. Bueno, devolvemos el mate a los millennials. Sí, por Tomen, supuesto. millennials. Creo que Has quería compartir algo. Lo recibo. Sí, yo también estoy de acuerdo en que el enemigo está detrás de esto y que trae maldición. Si se lleva a cabo, va a traer maldición para el país y va a afectar. Y también pensaba que no es casualidad que tantos rituales sean con bebés recién nacidos, o fetos incluso. Así que yo estoy de acuerdo que el enemigo está detrás y que no es espiritualizar, es algo real, que tenemos que ser conscientes también. Bien. ¿Saben? Perdón, tomo el mate, porque quería acotar algo mientras escuchaba todo lo que estaban hablando los chicos. Me recordé de dos cosas. Uno es, mientras estaban hablando, ¿no?, de las consecuencias, si esto realmente iba a traer consecuencias al país, y pensé en Acán, y pensé en el pecado de Acán, de que ellos fueron a la batalla, Dios le dijo: no toquen nada, no traigan nada. Él agarró sus tesoros que encontró ahí, se los escondió. No le dijo a nadie más, no es que estaban los líderes y demás y que tenía gente que estaba ocultando las cosas como él, pero Dios lo sabía y eso trajo graves consecuencias, trajo maldición y trajo muerte al pueblo de Dios. Hasta ese punto llegó, y siento que esto también sigue la misma línea, porque hay algo que nos toca a nosotros, una fuerza que nos toca a nosotros, y me encanta porque todo se conecta con todo, y quiero recordar
cuando Jesús resucitó a Lázaro. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dijo a los hombres, corran la piedra. Entonces, los hombres no tenían la necesidad de correrla si Jesús podía hacerlo. Si resucitó a Lázaro, que estaba muerto, podía haber tranquilamente corrido la piedra. Sin embargo, le dijo a los hombres, corran la piedra. ¿Por qué? Porque hay una parte que nos toca a nosotros. Entonces, Dios ya tiene la victoria, ya lo hizo. Nos toca a nosotros acercarnos y correr esa piedra. ¿Para qué? Para que el enemigo huya. Pero si nosotros no accionamos, le estamos dando campo y lugar al enemigo para poder hacer lo que quiera. Volviendo también a lo que hablamos en el programa pasado, ¿no? De si yo no me meto con Satanás, él no se mete conmigo. No, no es así, porque nosotros al no hacer nada estamos dándole campo para que pueda venir y hacer desastre. Creo que sí se puede comparar tranquilamente con la realidad. Así que bueno, devuelvo. La palabra en la mente, a donde vayan, en el corazón, por todos lados. Entonces, ¿qué puedo decir de esta situación en la Argentina? Que las personas se olvidaron. Cuando estaba leyendo sobre el pasaje de Josué 7 y busqué el significado de la palabra prevaricación, dice omisión a la palabra de Dios. Entonces la Argentina, ¿qué hizo? Omisión a la palabra de Dios. No significa que no la conocía, sino que sí la conocía, pero decidió omitir. Bueno, sí, chao. Y es así la consecuencia, si podemos hacerlo sencillo, la consecuencia de omitir la palabra de Dios. Yo conozco que siguiendo su palabra y sus estatutos y sus decretos me va a ir bien. La Argentina como pueblo, aunque haya sido solamente Acán el que decidió omitir, paga la consecuencia todo Israel. Y Argentina igual. Nuestros gobernantes toman malas decisiones, paga la consecuencia todo el pueblo. Y bueno, como para hacerlo. Es interesante. Yo remataría también como... Lu, habla. Sí, Fran. No. Habla. No, iba a decir una cosita nomás, de que es interesante lo que decís vos, Tefi, porque desde la concepción de nuestro país como nación, ¿no? Cuando se crea la Constitución se tenía en cuenta a Dios, porque está ahí, está mencionado, ¿no? Y está muy tenido en cuenta el Señor, Dios. Y a lo largo de los años de la historia se fue diluyendo eso. Bueno, entonces, pues decís, no se tuvo cuenta Dios, no porque no lo conocían, no porque quién es Dios, no, sino porque es así el producto de la maldad. Se fue separando el hombre de Dios y han tomado esas decisiones que trajeron esas maldiciones a nuestra nación. Sí, y otra cosa que me resuena en esto de hablar de la prevaricación y de las malas decisiones, que el Señor le pidió cuando Josué dijo, ¿por qué perdimos esta batalla? El Señor lo único que pidió fue que santificara al pueblo, que el pueblo se santifique. Entonces también sería bueno que entendamos la importancia de santificarnos nosotros todo el tiempo. Y en esto de santificarnos es entrar en la presencia de Dios, y es un poquito volver a lo que es alabanza y adoración, y entender que, como dijimos en aquel momento, que es guerra espiritual, la alabanza y la adoración, unirlo a eso, y en esa alabanza, en esa adoración, en ese camino que uno entra al lugar santísimo, pasa el mate a JG. Bien, y yo se lo paso a ML. Bueno, lo que yo quiero acotar a lo que dijo Tefi, Sí. que es muy interesante, es sobre justamente prevaricar, cómo la prevaricación puede abrir puertas nefastas, terribles en un país. ¿Y qué significa Y que prevaricar viene de la palabra hebrea avon, A-B corta O-N, y significa pecar sabiendo. O sea que prevaricar, avon, es pecar sabiendo. Bueno, eso era simplemente lo que quería acotar, y vos nos ibas a contar del pecado de Acán. ¿De qué se trata eso? Sí, muy interesante.
esto que decías. Y el pecado de Acán, que está allí, ¿sí? Como creo que todos podemos llegar a saber, en Josué capítulo 7, nos habla de un individuo que hizo esto, ¿sí? Desobedeciendo algo que Dios había específicamente detallado que no se hiciese, y no solamente acarrió una situación calamitosa para él y su propia familia y todos los bienes que él tenía, sino que también llevó a el pueblo de Israel a una situación caótica y desastrosa que conllevó muerte. Así que simplemente quería ¿Y qué nos compartir enseña esto. el pecado de Acán? Vos me habías mencionado fuera del aire que nos enseña el proceso de la tentación y cerrar con eso, ¿no? Sí, el proceso de la caída, ¿sí? La tentación y la caída, porque el pasaje nos habla de ver, codiciar, tomar y finalmente esconder. Y si uno analiza esto, en cualquier pecado es exactamente así. Primero ves algo, esto comienza a hacer un proceso en tu mente, comienzas a codiciarlo, después ahí evaluás. Es donde actúa Satanás. Por supuesto. En lo que ves y en lo que codicias, sí. ¿cierto? Después decidís, ¿lo tomo? Sí, lo tomo. Y después escondes. Wow. Esos 4 puntos nos hablan de este proceso de caída y están dentro del contexto de, obviamente, de guerra espiritual. Así que, ¿qué fue esto? Bueno, muy interesante. Esto fue Prepara el Mate y vamos a continuar mañana con J&M, ese mate y este mate. ¿Y quiénes? Y los Millennials. Gracias por acompañarnos hasta el final y haber disfrutado juntos de este tiempo. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita y recibí notificaciones cada vez que subamos contenido. Y así puedes seguir disfrutando de todo lo que tenemos para vos en Betel al Mundo.